El Kremlin promueve activamente que extranjeros se unan al ejército ruso. Estos prisioneros de guerra provienen de Cuba, Somalia, Nepal, India y Sierra Leona. Malik, debilitado, fue capturado por el ejército ucraniano mientras combatía en el frente para Rusia. El grupo Wagner, una organización de mercenarios rusa, supuestamente usa redes sociales para reclutar miembros en todo el mundo. Los ucranianos acaban de capturar a un soldado enemigo herido en las líneas del frente. Pero ¿adivina qué? Ni siquiera era ruso. Este es el nuevo futuro. Estoy en Nigeria. Haré algo de yoga. El hombre que acabas de ver, y estoy seguro de que lo voy a arruinar. Este nombre es Kehinde Olowagbe Melitka, un estudiante nigeriano de 23 años que ahora está capturado con un uniforme ruso en suelo ucraniano. Pero ¿cómo sucedió esto siquiera? Prepárate, porque la historia de Kehinde es la ventana ideal a una de las subtramas más extrañas y trágicas de esta guerra. La parte en la que Moscú está literalmente suplicando a extranjeros que luchen y mueran por el ejército ruso. Kehinde llegó a Rusia como estudiante en la Escuela Superior de Economía de Moscú. Según dicen, él quería un mejor futuro, no un campo de batalla. Tras la invasión de Ucrania y la escasez de mano de obra en el Kremlin, los reclutadores se centraron en él. Lo atrajeron con la promesa de dinero rápido y un servicio seguro. Le dijeron que sería un trabajo fácil, trabajo de apoyo, lejos del combate. Como incentivo adicional, incluso le ofrecieron un pasaporte ruso express. Lucha por nosotros y podrá ser uno de los nuestros. Seguramente lo vio como un trato inteligente. Un sueldo atractivo en la inestable economía rusa. Un trabajo seguro tras las líneas y la ciudadanía que podría asegurar su futuro. En cambio, en cuestión de semanas, se encontró lanzado a un asalto suicida en la región de Zaporilla. Carga suicida, donde tropas avanzan por campos abiertos hacia líneas ucranianas fortificadas bajo fuego constante de artillería y drones. Totalmente conscientes de que los están enviando a ser masacrados. Kehinde apenas hablaba ruso, pero servía en el 53º Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia de Rusia. Se esperaba que avanzara bajo fuego y muriera por una causa que apenas podía comprender. Esa era su suerte. Si se le puede llamar suerte, fue herido y recogido por ucranianos. En lugar de dejarlo desangrarse, los rusos lo forzaron a pelear con ellos. Kehinde no es el único, ni de cerca. Con el tiempo, tantos hombres de origen africano llegaron a las trincheras que los rusos los apodaron los Wagner negros, comparándolos cruelmente con los mercenarios Wagner. Al principio, los informes hablaban de cientos de hombres africanos reclutados, pero ahora las estimaciones sugieren que ya podrían ser miles. Algunos se enlistaron voluntariamente, pero la mayoría, como Kehinde, fueron engañados, secuestrados o forzados a unirse, y a diferencia de él, pocos sobrevivirán para contar su historia. Kehinde tuvo la suerte de ser capturado con vida por las fuerzas ucranianas. Para ellos, al entrar a la picadora de carne, la supervivencia no es sí, sino cuándo. Para un joven, allá en África, la oferta rusa puede sonar irresistible. Imagina que batallas para encontrar trabajo y de repente te ofrecen 2.000 al mes en países donde el ingreso promedio es solo una fracción de eso. Debe sentirse como ganar la lotería, suficiente para enviar dinero a casa y quizá empezar de nuevo. Los reclutadores dicen que no es peligroso. Guardia, logística, quizá manejo de camiones. Claro, algunos hombres se inscriben creyendo eso, pero muy pronto se dan cuenta de que los han lanzado a la primera línea como carne de cañón. Otros ni siquiera pueden elegir. Son secuestrados, coaccionados o chantajeados para servir. Un recluta africano, al que llamaremos Samuel para su seguridad, fue forzado a unirse. Samuel era científico en Camerún y trabajaba en el Ministerio de Tierras, Codastra y Asuntos de la Tierra. Como muchos jóvenes con empleos mal pagados, él soñaba con buscar algo mejor. Esa oportunidad surgió gracias a su amigo Patrice, quien le mencionó una agencia con trabajo en el extranjero. Cansado de apenas sobrevivir en Yaoundé, Samuel dijo que sí. Lo que no sabía era que acababa de entrar en lo que más tarde llamaría un viaje al Valle de la Sombra de la Muerte. La oferta parecía simple. La agencia le aseguró que iría a Rusia con visa laboral y buen salario. Él y su madre reunieron casi 25 millones de francos CFA, alrededor de 3.800 euros, solo para los trámites y el viaje. Los reclutadores le ofrecieron un puesto de cuidador en un campamento militar, pero la descripción era deliberadamente vaga. Le dijeron que al llegar a Moscú, le darían pasaporte ruso para vivir y trabajar libremente. Con ese sueño en mente, Samuel abordó un avión con Patrice y otros 3 cameruneses. Rusia no era lo que esperaba.
Recibió un Kalashnikov en vez de ollas y sartenes y no una cocina. Lo pusieron en un campo de entrenamiento junto a norteafricanos y africanos subsaharianos engañados. Los contratos estaban en ruso y no recibieron copia. Más tarde se enteró de que parte del dinero que supuestamente era para ellos fue directamente a los bolsillos de los oficiales rusos, obligándolos a firmar. Samuel ni siquiera sabía a qué unidad pertenecía, ni por quién estaba luchando. Los salarios prometidos nunca llegaron. Aún tenía teléfono e intentó contactar a la embajada de Camerún, pero no recibió ayuda. La embajada negó tener conocimiento de cameruneses sirviendo en Rusia y se negó a brindar más ayuda. Para Samuel parecía un encubrimiento de trata de personas. Acusó a su gobierno de complicidad, sobre todo tras saber que la India denunció las atrocidades rusas y repatrió a decenas de ciudadanos, mientras Camerún guardó silencio. Samuel no estaba solo en esta pesadilla. Se hizo amigo de otros africanos en el campamento que le suplicaban que transmitiera mensajes a sus familias. Una mujer con su bebé lo llamó desesperada por noticias de su esposo desaparecido. Patricio, amigo de Samuel, murió y dejó 4 hijos. De los 5 que subieron a ese vuelo en Yolanda, 3 murieron, 1 quedó lisiado y solo Samuel sobrevivió. Semana tras semana, veía como el círculo de amigos a su alrededor se hacía más pequeño hasta que solo quedaba él, vivo. Pero atrapado en esta pesadilla rusa, nunca había disparado un arma en su vida antes de Rusia. Ahora le exigían avanzar o sufría tortura. Negarse o retirarse no era opción. Mal equipado y sin entrenamiento, Samuel veía cómo los drones y minas destruían a los hombres. Los rusos conservaban su equipo avanzado y enviaban a los africanos al frente sin recursos. Samuel finalmente envió mensajes y videos a un periodista donde explicaba la desesperanza de la situación. Mañana nos mandan a una misión suicida. Dejaré el arma para no ir. Quizá me torturen y encarcelen, pero prefiero salvar mi vida. Ya fue herido por un dron y aún así lo enviaron de nuevo al frente. Apenas podemos caminar y ya nos mandan de regreso. Los africanos vamos al frente, los rusos se quedan en el campamento y mandan a negros y extranjeros a avanzar. Después de esos mensajes, Samuel guardó silencio. Se desconoce si fue asesinado, capturado o forzado a unirse a la maquinaria de guerra rusa. El destino de Samuel y la captura de Kahinde muestra cómo Moscú está tan desesperado por mano de obra que está suplicando, chantajeando y quemando a extranjeros en una guerra que ni siquiera es suya. Nigerianos, senegaleses, cameruneses, ugandeses y somalíes. La lista crece y no es solo África. Lo que Rusia ha construido silenciosa y desesperadamente es un ejército multinacional oculto. A los reclutadores rusos no les importa si eres de África, Asia, Medio Oriente o América Latina. Para ellos, lo único que quieren es otro cuerpo que reciba balas y muera por la causa de Moscú. Una semana antes de capturar a Kahinde, las fuerzas ucranianas informaron la captura de un ciudadano chino de 24 años que luchaba con uniforme ruso. El presidente Zelensky acusó a Moscú de reclutar sistemáticamente combatientes de China. La inteligencia ucraniana afirma que al menos 155 ciudadanos chinos ya sirven en el ejército ruso. Un anuncio de reclutamiento en redes sociales chinas decía: «Eres un hombre, sé un hombre». También ofrecían bonos de firma de hasta 21,000 y un salario mensual de 2,400. Luego está Corea del Norte. El acuerdo de Putin con Kim Jong-un llevó a decenas de miles de soldados norcoreanos, la mayoría ya fallecidos. Kim incluso montó un gran espectáculo patriótico en la televisión con lágrimas fingidas y ceremonias de luto antes de enviar más en silencio. Para él, es dinero y una oportunidad de mantener contento a Putin. Para Rusia, para ellos, solo son más cuerpos para pelear. Como mencioné, incluso India, uno de los amigos más cercanos de Rusia, no se libró de la vergüenza. Algunas docenas de ciudadanos indios fueron engañados para unirse al ejército ruso. La mayoría eran jóvenes pobres a quienes se les prometió trabajo en Rusia o acceso a universidades privadas dudosas. Reunieron dinero, pagaron agentes y volaron creyendo que estudiarían o trabajarían en hotelería o fábricas. Pero en realidad, al aterrizar, les quitaron los pasaportes y pronto estaban en campos de entrenamiento. Semanas después, los enviaron al frente en Ucrania. Cuando la noticia llegó a Nueva Delhi, fue un escándalo. Las familias supieron que sus hijos luchaban y morían en una guerra ajena. Al menos 4 indios fallecieron en combate. El gobierno indio intervino. Furioso y humillado, se informa que Modi mismo planteó el tema directamente con Putin. Poco después, entre 15 y 20 indios fueron dados de baja y enviados a casa en avión. Imagínate esa conversación. Vladimir, ¿podrías dejar de secuestrar a nuestros ciudadanos para tu guerra ahora? El Kremlin no dijo nada públicamente. ¿Qué podían decir? Lo mismo ocurrió con Nepal. Unos 200 jóvenes nepaleses fueron reclutados ilegalmente por Rusia. Decenas murieron. La reacción en casa fue tan fuerte
que Katmandú prohibió a sus ciudadanos viajar a Rusia por trabajo o estudios al darse cuenta de lo que ocurría. Y luego Sri Lanka. Más de 300 personas de Sri Lanka, muchos exsoldados con experiencia en la guerra civil, fueron atraídos por promesas de buen salario. Al menos 16 murieron y 40 resultaron heridos antes de que Colombo interviniera, suplicando a Rusia que dejara de reclutar a su gente. El mundo debe saber que esto sucede, porque si, aunque sea un estudiante o trabajador, ve este video y lo hace pensar 2 veces antes de ir a Rusia, incluso solo por viajar, eso podría valer la pena. Ya hicimos nuestra parte ahora. Puedes ayudarnos compartiendo esta historia, dale like, compártela, suscríbete al canal. Te lo agradecemos. Pero ¿por qué Rusia no está usando a su propia población? ¿Por qué ir a suplicar al extranjero, engañar y secuestrar a extranjeros cuando tienes más de 140 millones de personas en casa? Para responder, debemos retroceder y analizar qué le ha sucedido al ejército ruso conforme avanza la guerra. Cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022, envió a la supuesta élite del ejército ruso. Lo mejor de lo mejor, soldados contratados de élite, paracaidistas de élite, comandos Spetsnaz. El plan era tomar Kiev en días, destruir al gobierno ucraniano y listo. Pero no ocurrió así. Ucrania contraatacó ferozmente y la guerra se volvió brutal e implacable. Las pérdidas de Rusia empezaron a acumularse rápidamente a mediados de 2022. Miles de soldados profesionales estaban muertos. Toma la batalla del río Siversky Donetsk, por ejemplo, en Bilohorivka. A principios de mayo de 2022, las fuerzas rusas intentaron construir un puente de pontones para cruzar a territorio ucraniano. No les fue bien, según informes ucranianos. Apenas el puente estuvo listo, la artillería y ataques aéreos lo volvieron una trampa mortal. En una unidad, 30 vehículos fueron destruidos y 40 inutilizados, perdiéndose 70 en ese cruce. Antes de contar la infantería y blindados, otras estimaciones indican que casi todo el batallón fue aniquilado. 485 bajas de unos 550 soldados. Después fue el Oblast de Kharkov, donde la sorpresiva contraofensiva ucraniana hizo que los rusos abandonaran mucho territorio. La maquinaria de guerra rusa sangraba gravemente en áreas ocupadas durante meses. Analistas occidentales calcularon que al término del primer año, las bajas rusas superaban los 150.000 y se acercaban a 200.000. Incluso usando cifras conservadoras, Rusia perdió más soldados en un año en Ucrania de los que Estados Unidos perdió en una década en Vietnam. Rusia estaba perdiendo a sus soldados profesionales que firmaron contratos en tiempos de paz, esperando salario estable y algún pequeño despliegue. De pronto, participaron en una de las mayores guerras convencionales en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y muchos no sobrevivieron. A finales del verano de 2022, Putin solo podía abandonar sus objetivos en Ucrania o reclutar más soldados. Para septiembre de 2022, Putin hizo algo que había tratado de evitar a toda costa. Declaró una movilización parcial, un reclutamiento militar de reservistas y hombres aptos para rellenar las filas. Oficialmente, dijeron que serían llamados 300.000, aunque el número real pudo haber sido mucho mayor. Fue la primera movilización en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y sacudió profundamente a la sociedad. Enviar soldados profesionales y voluntarios a la guerra es distinto a cuando el Estado inicia la guerra. Sacar a hombres comunes de la calle, darles rifles y enviarlos a pelear. En una guerra de la que apenas les habían dicho que existía, Rusia todavía llamaba a la invasión una operación militar especial, no una guerra. La reacción fue inmediata. Estallaron protestas en varias ciudades y pueblos. En lugares como Dagestán, madres y esposas furiosas enfrentaron a los funcionarios, gritando que no dejarían que sus hijos fueran carne de cañón. La indignación era mayor en regiones minoritarias como Dagestán y Buriatia, que ya tenían bajas muy altas entre soldados contratados. En Yakutia y Siberia, las mujeres se reunieron en plazas públicas coreando consignas en contra del reclutamiento. Detuvieron a más de 1.300 personas en protestas en 38 ciudades tras el anuncio de Putin. Hasta Moscú y San Petersburgo, usualmente tranquilas, tuvieron pequeñas protestas contra la movilización. Estas manifestaciones duraron poco porque la policía las disolvió rápidamente. La principal consecuencia no fueron las protestas, sino el éxodo. Tras el anuncio, cientos de miles de hombres en edad de reclutamiento huyeron de Rusia y corrieron a las fronteras. Casi 98.000 rusos huyeron solo a la vecina Kazajistán. Había atascos de tráfico de kilómetros de largo en el puesto de control de Georgia, vuelos completamente llenos hacia Ereván, Estambul, Dubái, a cualquier lugar que no requiriera visa. Más de 500.000 hombres dejaron Rusia tras la movilización, según algunas estimaciones.
Eso es 500.000 de personas que prefirieron convertirse en refugiados en el extranjero, o al menos esperar el final de la guerra en otro lugar, en vez de ser arrastrados al combate en Ucrania. Esto fue posiblemente el mayor éxodo de Rusia desde la revolución de 1917 dentro de Rusia. Quienes no pudieron irse buscaron evadirlo como fuera. En Rusia aumentaron las búsquedas en Google sobre cómo romperse el brazo en casa. Y no estoy bromeando. La gente buscaba maneras de autolesionarse para obtener exenciones médicas. Algunos se casaron con madres solteras porque los padres de niños pequeños estarían exentos. Algunos ingresaron a programas universitarios falsos para aplazar como estudiantes. Oficinas de reclutamiento militar seguían incendiándose por ciudadanos que lanzaban cócteles Molotov para destruir registros y retrasar llamados. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa estaba agarrando a quien pudiera. Hombres inexpertos, padres de mediana edad y personas con enfermedades crónicas. A pesar de promesas oficiales, estudiantes fueron convocados. Para finales de 2022 y en 2023, estos rusos recién movilizados fueron enviados a mantener la línea en lugares como Jersón y Lugansk. Pero la mayoría de ellos apenas recibió entrenamiento, carecía de armas y equipo adecuados y no tenía ninguna motivación para luchar, así que terminaron sufriendo bajas devastadoras. La movilización frenó los avances ucranianos y ayudó a Rusia a estabilizar el frente, pero tuvo un gran costo político. La popularidad de Putin bajó, la confianza era inestable y crecía el temor a otra movilización en la sociedad rusa. Incluso Putin sabía que otra movilización masiva podía causar una ira incontrolable, así que buscó otra forma de reclutar soldados. Ahí es donde entran los convictos de Wagner y los reclutas extranjeros. Antes de la movilización formal, Rusia ya buscaba más combatientes discretamente para no enfurecer a la población urbana. El grupo Wagner lideró esto. A partir del verano de 2022, Prigozhin recorrió personalmente las colonias penales de Rusia. Sí, prisiones reales, para reclutar directamente a los reclusos en su ejército de mercenarios. Prigozhin ofreció a los prisioneros luchar por Rusia en Ucrania durante 6 meses. Si sobrevives, recibes indulto total, libertad inmediata y te pagan mucho más que en cualquier otro lugar. Y si mueres, te irás como héroe y tu familia recibirá una compensación. Miles de prisioneros ni siquiera lo dudaron. Después de todo, elegir entre pudrirse en una celda durante la próxima década o arriesgar la vida en combate, de repente parecía una decisión obvia. En otoño de 2022, Wagner había reclutado a 40.000 convictos para reforzar sus unidades y liderar asaltos. A estos convictos los usaban como escudos humanos desechables. Los enviaban en oleadas para agotar las balas ucranianas hasta que Ucrania se quedara sin munición. No es broma. Ola tras ola, las unidades de convictos eran enviadas al frente para probar las defensas ucranianas, sin importar el costo humano. De aproximadamente 40.000 prisioneros, se estima que al menos 20.000 murieron luchando solo por Bakhmut. Muchos de esos prisioneros nunca vivieron lo suficiente para ver la libertad que les prometieron, y sus familias rara vez recibieron un solo rublo del pago. Para muchos, su historia acabó en una bolsa para cadáveres o solo como un nombre en la lista de desaparecidos. Pero Wagner no se preocupaba por ellos. Siempre había más prisioneros hasta que se acabaron. A inicios de 2023, Wagner vació tantas prisiones en Rusia que el Ministerio de Defensa tuvo que impedirles acceder a más reclusos, por celos al poder de Wagner y porque las prisiones ya estaban vacías. El viceministro de Justicia de Rusia admitió que la población carcelaria había caído a un mínimo histórico de 266.000 desde aproximadamente 420.000 antes de la guerra. Eso es una disminución de más de 150.000 reclusos ahora. Wagner se quedó sin reclutas y ahí comenzó el fuerte reclutamiento de extranjeros. Mira, Wagner ya tenía experiencia reclutando en el extranjero. Operaron durante años en Siria, Libia, República Centroafricana y Malí, protegiendo minas, entrenando milicias y combatiendo en guerras. Ya tenían contratos e infraestructura, así que lo aprovecharon. Wagner empezó a reclutar combatientes sirios, ofreciéndoles sueldos lucrativos para venir a pelear a Ucrania. Un pequeño número de sirios sí vino, pero curiosamente, muchos terminaron en operaciones de Wagner en otros lugares, particularmente en África, para reclutar a más personas. Wagner ahora tenía un solo objetivo: captar combatientes extranjeros. Donde quiera que pudieran encontrarlos, les prometían grandes salarios y los enviaban a cualquier conflicto donde Rusia necesitara gente. Y si desertaban o morían, Rusia ni siquiera se molestaba en pagarles un centavo. Tras el fallido motín de Wagner en junio de 2023 y la muerte de Prigozhin en agosto,
el Ministerio de Defensa ruso asumió el control y formalizó el reclutamiento de Wagner. Una de sus primeras acciones fue crear una vía legal para que los extranjeros se unieran directamente al ejército ruso. Putin firmó un decreto que establece que cualquier extranjero que acepte servir un contrato militar de un año, en la llamada Operación Militar Especial, recibiría la ciudadanía rusa de manera acelerada. No solo ellos, sino también sus familiares cercanos. Sin embargo, este incentivo no fue suficiente. La cantidad de personas que llegaban estaba muy por debajo de lo que Moscú necesitaba. Así que los reclutadores rusos, algunos oficiales y otros en la sombra, empezaron a expandir sus redes a más de 20 países en África, Asia y Medio Oriente. Establecieron centros de reclutamiento o sobornaron a intermediarios locales para atraer reclutas. Las redes sociales y apps de mensajería se llenaron de ofertas de trabajo bien pagado en Rusia, sin requerir experiencia. Los anuncios prometían un bono de contratación de 2.000 y ciudadanía garantizada. Muchos jóvenes en África vieron y creyeron esos mensajes. Algunos africanos dijeron que respondieron a anuncios de empleo en construcción o fábricas en Rusia. Les pidieron firmar papeles en ruso para obtener el trabajo, pero no podían leer el idioma. En realidad firmaban papeles de alistamiento. Un hombre de Sierra Leona, que luego fue capturado por las fuerzas ucranianas, reveló que le pagó una cuota a un reclutador, creyendo que había conseguido un trabajo en Rusia para mantener a su numerosa familia en casa. Al llegar, los funcionarios le dieron documentos para firmar. Él creyó que era solo papeleo de empleo y siguió el proceso. Días después le dieron un uniforme. Solo al empezar el entrenamiento militar notó que lo habían engañado para unirse al ejército ruso. Luego está Chin Onana, de Camerún, quien pensaba que trabajaría en una fábrica de champú. No lo estoy inventando, es tan específico que debe ser cierto. Jin llega, lo detienen y casi lo fuerzan a firmar un contrato militar por un año. A la guerra. Terminó en las líneas del frente y en un momento, un edificio en el que estaba fue alcanzado por artillería. Jean estuvo 6 días sepultado bajo los escombros antes de que las tropas ucranianas lo encontraran y tomaran prisionero. Sobrevivió pese a todo. Ni quienes van legalmente a Rusia están seguros. Por ejemplo, Malik Diop, de Senegal, logró entrar con una visa de trabajo adecuada. Lavaba platos en un restaurante para sobrevivir, hasta que un día le informaron que cambiaría de asignación. Lo transfirieron a otro proyecto, y ese supuesto proyecto resultó ser el ejército ruso. Como Malik, miles más son chantajeadas con sus visas. Recuerda, las prisiones de Rusia se están quedando vacías, así que el Kremlin pasó al siguiente grupo de mano de obra desechable. La gran cantidad de estudiantes extranjeros y trabajadores migrantes, especialmente de África y Asia, la mayoría vive con visas de corta duración. Algunos se quedan más tiempo del permitido. En vez de deportarlos como otros países, el Servicio Federal de Seguridad y autoridades rusas los acorralan y les dan ultimátums. O te inscribes y luchas, o te pudres en la cárcel por supuestas violaciones de visa. Si te niegas mucho tiempo, te quiebran con interrogatorios, abusos y tortura hasta que cedes. Podemos seguir y seguir. Hay cientos de historias como esta. Y una vez que estos extranjeros, convictos y estudiantes son obligados a ponerse uniformes rusos, entonces viene la parte más cruel. Son enviados a las misiones más peligrosas. Son usados como carnada, carne de cañón, como escudos humanos para proteger a las unidades rusas más valiosas. Sé que suena absurdo, como una táctica de videojuego usando unidades débiles para atraer fuego enemigo, pero esto ocurre con vidas humanas reales. Algunos reclutas extranjeros se niegan a misiones suicidas, pero Rusia castiga severamente la desobediencia. Reinstalaron las tropas de barreras soviéticas, unidades que disparan a desertores o a quienes se retiran sin permiso. Se sabe que Wagner ha ejecutado a sus propios mercenarios con mazos o balas en la cabeza si dudaban o desobedecían órdenes. Escapar no es sencillo. No pueden solo detener a un casco azul de la Organización de las Naciones Unidas y decir que renuncian. Están atrapados detrás de las líneas rusas, vigilados de cerca en todo momento. Incluso si iban a la letrina, alguien los vigilaba. No se les permite deambular, y mucho menos dirigirse a algún territorio neutral. Pocos afortunados logran rendirse ante los ucranianos. Para ellos, un dron ucraniano o un soldado puede parecer más un rescatista que un enemigo. Ucrania suele tratar humanamente a los prisioneros de guerra según las convenciones de Ginebra. Muchos reclutas extranjeros son vistos como víctimas de Rusia, no como agresores voluntarios. Así que rendirse, en realidad, es una opción sensata para ellos si tienen la oportunidad. El truco es sobrevivir lo suficiente y tener la oportunidad de rendirse de manera segura. Pero en algunos casos, incluso después de sobrevivir a la captura, su pesadilla continúa.
Sus propios países a menudo los rechazan por considerarlos mercenarios. La actividad es ilegal en muchos lugares, y los gobiernos evitan involucrarse políticamente. Volver a casa podría implicar cárcel, y Rusia no pedirá el regreso de estos hombres. El Kremlin negocia intensamente por pilotos o agentes capturados, pero no por prisioneros de guerra zambianos o ugandeses. A Moscú no le importa, ya que Rusia sigue negando oficialmente la presencia de extranjeros en sus filas. Militarmente, estos reclutas extranjeros apenas influyen en el campo de batalla, salvo para recibir balas y ser carne de cañón. Ahora, no quiero sonar inhumano, cada vida tiene valor, pero en términos puramente militares, unos cuantos miles de extranjeros mal entrenados repartidos en las líneas del frente no van a cambiar el rumbo de la guerra. En el mejor de los casos, solo prolongan pequeños conflictos manteniendo la trinchera un poco más. Ganan tiempo para que las tropas rusas se reagrupen, quizás recibiendo un cohete ucraniano o una ráfaga de artillería. Pero no son ellos quienes ganan estas batallas rusas con maniobras o habilidad. Están ahí para morir en su lugar, no para entregar la victoria. Su presencia suele generar más problemas: barreras de idioma, baja moral y alta deserción. Pero desde la perspectiva de Putin, incluso si estos reclutas solo retrasan otra ronda de movilización dentro de Rusia, bueno, ya cumplieron su propósito. Según él, es mejor que un voluntario africano o asiático muera en el frente antes que otro recluta de Moscú o San Petersburgo. ¿Quién podría ser un joven con cuenta de Telegram, capaz de quejarse en línea o cuya muerte cause protestas en una ciudad rusa? Esta situación muestra la desesperación de Rusia y la presión que la guerra ejerce sobre su ejército. Recuerda, Rusia comenzó esta guerra con un ejército permanente mucho más grande que Ucrania, con más tanques, más aviones y una población mayor de la cual reclutar. Y aún así, aquí estamos. El Kremlin está vaciando sus prisiones, coaccionando a estudiantes y arrastrando a campesinos pobres de todos los continentes solo para mantener las líneas del frente ocupadas. Eso no es el comportamiento de una superpotencia segura de sí misma, eso es actuar en modo de crisis. También refleja la firmeza y terquedad de Putin para evitar cualquier riesgo a la estabilidad de su régimen, como un reclutamiento nacional o la ley marcial en Moscú. Prefiere luchar esta guerra hasta el último africano antes que arriesgarse a una reacción política entre los propios rusos. Esa es la misma razón por la que el Kremlin sigue insistiendo en llamarlo una operación militar especial en lugar de una guerra real. ¿Y por qué la sociedad no ha sido completamente movilizada? Quieren que los rusos sigan comprando, sigan yendo a trabajar, que finjan que la vida es normal, mientras que los estudiantes extranjeros, los trabajadores migrantes y cualquier otro a quien puedan obligar son secuestrados, les ponen uniformes y los arrojan a las trincheras de Ucrania. Desde una perspectiva de moral, dudo que Putin o cualquier otro general ruso de alto rango pierda el sueño por, digamos, una docena de estudiantes ugandeses que mueren en un asalto fallido. Para ellos, esas vidas son un precio bajo si salvan tanques rusos o evitan que un reservista de Vladimir o Kostromá vaya a esa misión suicida. Y eso es un precedente peligroso, si el mundo no lo denuncia con fuerza. ¿Qué impide que otro estado rebelde haga lo mismo en sus guerras? ¿Quién detiene a un dictador mañana de invitar a trabajadores o estudiantes extranjeros y luego obligarlos a pelear en guerras para las que nunca se apuntaron? Eso debilita la educación internacional y el intercambio laboral. Reflexiona sobre cuántos países dependen de grandes diásporas de trabajadores. Estados del Golfo con millones de trabajadores del sur de Asia y naciones occidentales con muchos estudiantes internacionales. La mayoría de estos gobiernos son civilizados y ni lo imaginarían. Rusia, al cruzar esta línea, plantea que en una crisis, los extranjeros en tu territorio pueden ser reclutados legítimamente. Esa es una puerta que el mundo no puede permitirse dejar abierta ahora. Ucrania también tiene una legión extranjera, pero la diferencia es enorme. La legión ucraniana está compuesta por voluntarios de democracias como Estados Unidos, Reino Unido, Georgia y opositores bielorrusos que se unieron por la causa de Ucrania. No fueron secuestrados ni engañados para venir. Kiev desalentó a voluntarios sin entrenamiento. La mayoría son veteranos o personas con fuertes convicciones antiautoritarias. Tienen roles reales, se integran a unidades ucranianas y están ahí por decisión propia. Los reclutas extranjeros en Rusia carecen de motivación ideológica. Muchos desconocían Ucrania y la razón del conflicto. Fueron atrapados en una red de chantaje, promesas falsas o secuestro directo. Claro, algunos sí pelean valientemente, por puro instinto de supervivencia o solidaridad con el compañero que tienen al lado en la trinchera, pero no es el patriotismo lo que los mantiene ahí. Solo intentan sobrevivir un día más, esperando el pago o los pasaportes prometidos, pero nunca llegan, aun si sobreviven 6 meses o un año. Rusia no los deja salir, ningún contrato se cumple. Si pueden caminar, los empujarán de nuevo al frente una y otra vez, hasta que mueran o sean capturados por los ucranianos. Ese tipo de coerción hace que los soldados se quiebren.
Hemos visto grupos rendirse porque no tenían motivación, y sinceramente, bien por ellos. Nadie debería morir por una causa en la que no creyó. De ahora en adelante, Rusia podría depender aún más de estados amigos para conseguir personal, lugares como Serbia u otras naciones eslavas para voluntarios ideológicos. Países como Irán y Corea del Norte buscan favores nucleares, tecnología o dinero a cambio de la sangre de sus ciudadanos. Los imperios suelen recurrir a mercenarios y auxiliares extranjeros cuando ya no tienen suficientes tropas leales. Los romanos lo hicieron al final, contratando godos y otros. Británicos y franceses dependieron de regimientos coloniales en las guerras mundiales. La Alemania nazi, en su desesperación, creó unidades de no alemanes como la Legión India y los voluntarios franceses de las SS una vez que su reserva de mano de obra colapsó. Eso no era una señal de fortaleza, sino de agotamiento, y eso es lo que estamos viendo con Rusia ahora. Algún día la guerra acabará y al mirar atrás este capítulo resaltará. Cuando Moscú, desesperado, recorrió el mundo suplicando a los pobres, vulnerables, engañados y atrapados que murieran en sus trincheras. Un problema de hacer videos como estos, donde mostramos ataques con drones, incluso si ningún soldado ruso resulta herido. En el video, YouTube suele desmonetizar o restringir nuestros contenidos. En la última semana, 4 videos de guerra fueron desmonetizados por YouTube. Mostrar ataques de drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes, por eso los videos están restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna, y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Por eso decidimos cubrir todo esto y lanzamos nuestra plataforma, Basics Insider. La hicimos desde cero, sin restricciones. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Tampoco colocamos anuncios en el sitio. Así, no nos censuramos solo porque a los anunciantes no les guste lo que cubrimos. Financiamos el sitio con tu apoyo, no con anuncios. Si te interesa este tipo de cobertura, apóyanos. ¿Y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube? Entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en tu pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Además de eso, estarás apoyando nuestra cobertura y apoyando nuestro canal, así que muchas gracias. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.